Bienvenidos a la teleclase práctica del módulo número 3. En primer lugar, y antes de abocarnos a la resolución del caso práctico, siguiendo el esquema de las teleclases, vamos a repasar el esquema conceptual del módulo 3 que tienen en el SAM y cuáles son los conceptos claves que deberán considerar en la resolución del ejercicio. En relación con el esquema conceptual, el módulo 3 se refiere a los rubros de los estados contables, caja y bancos, cuentas por cobrar y ventas, y bienes de cambio y su contrapartida de resultado, costo de ventas. Y los aspectos que deberemos considerar para estos tres rubros de los estados contables son los siguientes. Identificaremos los componentes del rubro, cuáles son los riesgos de auditoría o principales riesgos de auditoría que se nos presentan durante la revisión de estos tres rubros, cuáles son los controles claves que debería tener implementados la empresa. A estos controles claves también les llamamos controles típicos o, como vimos en el módulo 2, actividades de control. Asimismo, estudiaremos las pruebas de cumplimiento sustantivas y analíticas para auditar los tres rubros mencionados. Y finalmente, durante todo el desarrollo de nuestra auditoría, deberemos considerar cuáles son las normas de evaluación aplicables que se resumen fundamentalmente en la resolución técnica número 17 de la FAXPE. Estudiado el esquema conceptual, pasemos a los conceptos claves. Durante la resolución del práctico del módulo número 3, estudiaremos para el rubro caja y bancos la prueba sustantiva de revisión de las conciliaciones bancarias. Para esto debemos tener en cuenta que, a efectos de poder revisar la conciliación bancaria, en primer lugar, deberemos tener muy claro cómo se arma la misma, cuestión que han estudiado en materias de contabilidad correlativas y anteriores a Auditoría 1. Recordemos brevemente que una conciliación bancaria consiste en, partiendo del saldo del banco, llegar al saldo de la empresa. Estos dos saldos casi nunca, salvo contadas excepciones, y salvo que sea una casualidad, casi nunca serán iguales. Y las diferencias estarán fundamentalmente en dos grandes cuestiones. En primer lugar, registros efectuados por la empresa y no contabilizados por el banco. En segundo lugar, registros efectuados por el banco y no contabilizados por la empresa. Partiendo entonces del saldo del banco, debemos llegar al saldo de la empresa. O, si alguien prefiriera hacerlo al revés, partiendo de la empresa llegar al del banco, también podría hacerse, por supuesto. Nosotros vamos a partir del saldo del banco y a partir de allí llegaremos al saldo de la empresa. Para eso hay que ver qué movimientos registró la empresa y no el banco. Básicamente hay dos clases de movimientos. Por un lado tenemos depósitos que haya hecho la empresa y que el banco aún no acreditó. Estos se llaman depósitos no acreditados por el banco. Si partimos del saldo según banco o según extracto bancario y queremos llegar al saldo de la empresa, estos depósitos no acreditados por el banco deberán sumarse. Por otra parte, el otro tipo de movimientos que seguramente registrará la empresa y no el banco son los cheques emitidos y por haberse emitido en una fecha muy cercana al cierre del ejercicio, aún no debitó el banco. Partiendo del saldo según extracto, que es el procedimiento que estamos siguiendo para llegar al saldo de la empresa, estos cheques emitidos por la empresa y no debitados por el banco deberán detraerse o restarse. Habiendo visto las partidas o movimientos registrados por la empresa y no por el banco, pasemos ahora a ver la segunda categoría, movimientos registrados por el banco y no por la empresa. En este sentido, tenemos lo más común, débitos bancarios no contabilizados. Por ejemplo, una comisión que me cobre el banco, intereses por descubierto. Estos débitos bancarios han sido detraídos por el banco y no han sido registrados por la empresa. Por lo cual, si en la conciliación estamos partiendo del saldo según bancos para llegar al saldo según empresa, estos débitos bancarios no contabilizados deben sumarse. Y finalmente tenemos créditos bancarios no contabilizados. Esto podría darse en un caso puntual
de un cliente que nos efectúe un depósito en una cuenta nuestra sin habernos informado oportunamente o por una cuestión administrativa el procesamiento de la cobranza se ha dilatado. Si partimos del saldo según banco y queremos llegar al saldo según una empresa, estos créditos bancarios no contabilizados deberán sumarse. Teniendo en cuenta o habiendo repasado cómo se arma la conciliación bancaria, deberemos en este módulo 3 auditar que dicha conciliación bancaria haya sido correctamente confeccionada. Para ello verificaremos que el saldo según bancos coincida con el extracto bancario y que las partidas conciliatorias surjan de documentación de respaldo. El segundo concepto clave que debemos considerar es la prueba sustantiva de caja y banco referido al arqueo de caja. El arqueo de caja es una prueba sustantiva aplicable al rubro caja y bancos, cuyo principal objetivo a cubrir es el de existencia. Por medio de un arqueo, nosotros nos aseguramos como auditores que lo que la empresa tiene registrado en el rubro caja y bancos realmente exista. Asimismo, en relación al arqueo de caja, es importante señalar que el mismo puede ser realizado al cierre del ejercicio o en forma sorpresiva. Cuando se realiza el cierre del ejercicio, es muy útil como prueba sustantiva, pero no nos sirve en el caso de que tengamos sospechas de un potencial fraude. A efectos de cubrir esta segunda faceta, son mejores y más adecuados los arqueos sorpresivos, dado que en el caso de que no fuera sorpresivo, estaríamos dando tiempo al custodio de los fondos de acomodar los papeles para que coincida con registros contables. Si el arqueo es sorpresivo, no hay posibilidad de ello. El tercer concepto clave se refiere a la prueba sustantiva sobre créditos por venta llamada pedido de confirmación de saldos. Esta prueba sustantiva cubre el objetivo de existencia principalmente y tenía o presentaba diferentes alternativas. La misma puede ser realizada en forma positiva o negativa. Como vimos en el módulo 3 del SAM, la recomendable es la positiva, dado que la negativa entraña importantes riesgos. A su vez, dentro de la positiva, que es la que seguiremos en la materia, la misma presentaba dos variantes. Podía hacerse directa o en ciego, siendo directa cuando le informábamos a los clientes que nos deben responder cuál es el saldo que tiene la empresa. En cambio, en la confirmación de saldos en ciego, no se le informa al cliente cuál es el saldo que tiene la empresa, sino que se le solicita al cliente que él brinde la información que él posee. A este procedimiento pedido de confirmación de saldos, que como dijimos cubre principalmente el objetivo de existencia, se le suele llamar en la práctica también circularización. Finalmente, el cuarto concepto clave que deberemos considerar es la evaluación de la suficiencia de la previsión para deudores incobrables. Esta es una prueba sustantiva crítica del rubro créditos por venta y el principal objetivo que perseguimos es el de evaluación. Como sabemos, ningún activo, y crédito por venta es uno de ellos, puede exceder su valor recuperable. De lo contrario, estará mal valuado. En el rubro créditos por venta, uno de los principales riesgos que se nos presentan en relación con el valor recuperable es que existan clientes con indicios de incobrabilidad y que la misma no esté adecuadamente reflejada. Este reflejo debiera materializarse o debiera estar asentado en una adecuada previsión para deudores incobrables. A estos efectos, hay determinadas consideraciones que debemos efectuar. La primera, la evaluación de la previsión para deudores incobrables. El criterio ideal para hacerlo es análisis de clientes por cliente. La segunda, debemos evaluar hechos posteriores al cierre. Si hubo un acuerdo posterior al cierre, deberá impactarse. Si el cliente pagó con posterioridad al cierre, nos da una evidencia importante de que el crédito era recuperable. Y el procedimiento más importante a tener en cuenta para verificar que la previsión para incobrable es adecuada es solicitar cartas a los asesores legales de la empresa donde nos indiquen cuál es su perspectiva respecto de la recuperabilidad o de la posibilidad de recuperabilidad de los mencionados créditos. Habiendo repasado los conceptos claves que aplicaremos en el módulo 3,
vamos al planteo de la situación problemática. Nos encontramos auditando la empresa La Dulce, dedicada a la fabricación y venta de caramelos. Y debemos aplicar los procedimientos de auditoría que nos permitirán concluir sobre la razonabilidad de los estados contables en los rubros caja y bancos y créditos por venta. A efectos del ejercicio, debemos tener en cuenta los siguientes datos. La sociedad opera principalmente con 3 clientes mayoristas y adicionalmente algunos comercios minoristas. Registra las ventas al momento de emitir la factura, lo cual no siempre ocurre en el momento que se entrega la mercadería. Para realizar pagos menores, opera con un fondo fijo de 10.000 pesos, el cual es administrado por el cajero. Cuando dicho fondo fijo se agota, el mismo es rendido por el cajero al tesorero, quien lo recupera mediante un cheque y de este modo se repone el fondo fijo a los 10.000 pesos. En relación con los bancos, la empresa opera con un solo banco para movilizar todos los fondos de su operatoria y las conciliaciones bancarias son efectuadas mensualmente por el tesorero. A efectos de nuestra auditoría debemos considerar los siguientes datos que surgen del balance de sumas y saldos. Como pueden ver en la filmina adjunta, ahí están los datos de las 4 cuentas que auditaremos: fondo fijo, banco, créditos por venta comunes y la previsión para deudores incobrables. En segundo lugar, la situación problemática nos plantea los datos del arqueo del fondo fijo que hemos efectuado al 31 de diciembre del 2012, ese día, que es el día de cierre del ejercicio que estamos auditando, a las 15 horas. Y según nuestro procedimiento surgen los siguientes datos. En la planilla adjunta que están viendo en el PowerPoint, en la pantalla, ahí ven el detalle de todos los fondos que contamos, separados en la denominación de los diferentes billetes, de 100 pesos, 50 pesos, 10 pesos, 5 pesos, etc. Asimismo, de nuestro arqueo, hemos verificado que existen en poder del cajero comprobantes por fondos entregados a empleados de la empresa. Así podemos ver que el 5 de diciembre del 2012, recordemos que el cierre es al 31 de diciembre, o sea, hace aproximadamente, al día del arqueo, hacía aproximadamente 25 días, se entregaron 2.000 pesos al contador Rodolfo Pérez, que es el gerente administrativo contable. Y el 25 de noviembre del 2012 se entregaron al contador Germán Aleso, que es el gerente del departamento de compras, 3.000 pesos. Finalmente, hay una entrega de dinero no autorizada. Los conceptos que anteriormente nombramos, de 2.000 y 3.000 pesos, estaban autorizados. Hay una entrega de 970 pesos no autorizados, que constituye un adelanto de sueldo al señor José Domínguez. A la fecha de nuestra visita, recordemos en la auditoría, hicimos el procedimiento de arqueo el 31 de diciembre. Como estudiamos en su oportunidad en el módulo 3 del SAM, las pruebas sustantivas, en este módulo, en esta situación problemática, el caso práctico número 3, estamos estudiando las pruebas sustantivas de caja y banco y créditos por venta, no pueden aplicarse el 31 de diciembre, dado que deberemos dar un tiempo prudencial a la empresa para que trabaje y concilie sus cuentas, sus registros. Esto, dependiendo de la mayor o menor prolijidad de la empresa, en la práctica tiene lugar durante el mes de febrero y a veces en marzo. En este ejercicio particular, nuestra visita fue el 20 de febrero del 2013. Esto implica que para esa fecha la empresa ya tenía las cuentas auditadas y en condiciones, tenía sus cuentas, conciliadas y en condiciones de ser auditadas. Por eso vamos el 20 de febrero del 2013. Volviendo a los datos del ejercicio, los datos numéricos, el 20 de febrero del 2013, solicitamos al cajero las rendiciones posteriores efectuadas por Pérez y Aleso, de donde se verifica lo siguiente. Como ven en la pantalla, ahí está el detalle de en qué fueron, está el detalle con las rendiciones de los gastos efectuados por Pérez y Aleso, donde se indica en qué fueron gastados los fondos que se les habían dado como anticipo por 2 y 3.000 pesos respectivamente. Asimismo, obtuvimos la conciliación bancaria al cierre,
con el detalle de cuál es el saldo del banco, cuál es el saldo según contabilidad y cómo se llega de un saldo a otro con las partidas conciliatorias. Que ahí tienen las 4 categorías de partidas conciliatorias que habíamos visto en los conceptos claves. Depósito no acreditado por el banco, cheques no debitados por el banco, créditos bancarios no contabilizados y débitos bancarios no contabilizados. Por otro lado, tenemos como dato del enunciado el listado de deudores proporcionado por la empresa al 31 de diciembre del 2012, que si ustedes se fijan en esta filmina que están viendo, por 585.550, coincide con la cuenta del balance de sumas y saldo que habíamos visto en el inciso A de los datos, donde estaban las 4 cuentas del sumas y saldo. La cuenta crédito por venta común tiene un saldo que es igual que el que tenemos en el detalle. Si acá, en este cruce entre el sumas y saldo y el detalle, hubiese una diferencia, deberíamos poder tener los datos en el enunciado para identificar esta diferencia, dado que esto podría ser objeto de un ajuste. En este ejercicio no hay diferencia, por lo tanto seguimos avanzando. Teníamos en el inciso D el saldo resumen de cada cliente que cruzaba con el balance de suma y saldo. En el inciso E tenemos el detalle de cada una de las facturas que conforma el saldo de cada uno de los clientes. Este dato es importante porque en auditoría, realmente para poder auditar, tenemos que ir al nivel de detalle de la información. Sería imposible determinar si los saldos de cada cliente están bien o están mal si no tenemos el detalle de cada una de las facturas que componen dicho saldo. Posiblemente del cliente el chupetín, que están viendo ahí en pantalla, que es de 116.500 pesos, haya una factura que sea incorrecta y las otras 2 sean correctas. Si no tenemos el detalle de las facturas, sería imposible poder auditar. Por ello, el ejercicio nos da estos datos. Finalmente, nos faltan 2 o 3 datos todavía. Tenemos el resumen de la circularización enviada. Recuerden, circularización es igual a pedido de confirmación de saldo. Como pueden ver en la pantalla, tenemos el saldo según la empresa, que es el que dice saldo contable, y el saldo según circular es lo que respondieron los clientes. Como observamos en la pantalla, para el cliente de la caramelera, el saldo es correcto, coincide, no es correcto, coincide. Y para las otras 2, el chupetín y el hiper SA, tenemos diferencias en las cuales deberemos poder evaluar cuál saldo es el que es correcto. Si el que posee la empresa, que figura en la columna de saldo contable, o el que contestan los clientes, que figura en el saldo según circular. El inciso G nos da los datos del corte de operaciones. Como pueden ver en la pantalla, en el primer cuadro tienen el último número de comprobante que interviene en el circuito de ventas-cobranza el día que se realizó el corte de documentación. El corte de documentación consiste en relevar cuál es el último número de documento emitido por la empresa. El último número de documento será entonces el último emitido, la factura 1404, la nota de crédito es la 908, el recibo es el 300, que ahí tienen una aclaración que dice que corresponde a la cobranza de la factura 1391, el remito es el 356 y el cheque es el 1265. El cuadro de arriba entonces indica el último número de comprobante emitido. El cuadro de abajo, donde está el mismo tipo de comprobante, factura, nota de crédito, remito, recibo y cheque, nos indica el último número de comprobante registrado. Comparando uno y otro cuadro, el primero y el segundo, debieran coincidir los números. Del cotejo, ¿qué nos surge? Viéndolo rápidamente. Básicamente, que hay una diferencia en la nota de crédito, la última emitida es la 908 y la última contabilizada la 907. Que hay una diferencia en los recibos, el último emitido es el 300 y el último registrado el 299. Y coinciden las facturas, los remitos y el número de cheque, que es el 1265. Finalmente, el último dato del enunciado se refiere a la previsión para deudores incobrables, que según nos indica la filmina que tienen en pantalla, había una previsión de
48.000 pesos en el balance de sumas y saldo, que se refiere a la factura 1.268 del Chupetín. Adicionalmente, la situación problemática nos plantea que de los informes de los profesionales externos, estos son abogados, no surgen observaciones. Y de la charla con la gerencia administrativa de la sociedad sobre la situación de los clientes, surge que todos los clientes presentan demoras en los pagos, pero esto es causa de la complicada situación económica por la que atraviesa el país. Y por esto se definió como un criterio de prudencia y se acordó con la empresa previsionar los clientes o el 50% de los saldos de los clientes que tengan atraso mayores a los 3 meses. Habiendo planteado los datos del caso práctico, vamos a resumir las actividades que deberán desarrollar. En primer lugar, el ejercicio nos plantea, en relación con el corte de ventas, ¿cuál considera usted como auditor que es la observación más relevante? La segunda actividad nos indica, en relación a los comprobantes incluidos en el fondo fijo, lo del señor Pérez y lo del señor Aleso, ¿existe alguna diferencia entre los gastos erogados con anterioridad o con posterioridad al 31 de diciembre? Recuerden que el pedido, digamos, la rendición de gastos por parte de Aleso y de Pérez fue posterior al 31 de diciembre y hay comprobantes en el fondo fijo que tienen fecha anterior y otros posterior al 31 de diciembre. Esto es lo que hay que ver acá, si hay alguna diferencia o no en el tratamiento. Y finalmente, la tercera actividad nos plantea lo siguiente. Por el hecho de que la sociedad no ha contabilizado la nota de crédito 908, ¿cuál considera usted como auditor que es el asiento de ajuste que deberá proponer? Bueno, en grupos de 4 tienen 40 minutos para resolver estas 3 actividades y luego de dicho tiempo nos juntamos a evaluar juntos la resolución del caso.
Veamos juntos la resolución del caso y de las actividades planteadas. La primera actividad se refería al corte de venta y nos preguntaba cuál consideramos como auditor que es la observación más relevante que presenta el caso. En este punto, y a efectos de la resolución, debemos tener presente los datos del corte. Si observan la filmina que tienen en pantalla, teníamos dos cuadros en el inciso G. El primer cuadro se refería al último número de documento emitido por la empresa y el segundo cuadro al último número contabilizado. El ejercicio nos plantea cuál es la principal observación referida al corte de ventas. Si estamos hablando de ventas, necesariamente los documentos que deberemos considerar son la factura y el remito. Si se fijan en el primer cuadro y lo cotejan con el segundo, tanto el número de factura como el de remito coinciden para la factura y el remito el último número emitido con el contabilizado. Aparentemente esto nos estaría indicando que no existe un desvío o un error de registración. No obstante, existe una cuestión de consideración en relación al corte de ventas. Lo que aquí se plantea es, ¿cuándo nace el crédito para la empresa? ¿Cuando se emite la factura o cuando se entrega la mercadería? La realidad nos indica que la emisión de la factura es un mero acto administrativo. Podríamos emitir una, dos o un montón de facturas y guardarlas en un cajón. No obstante lo cual, si no entregamos la mercadería al cliente, el cliente no nos adeuda nada. Reitero, la emisión de la factura es un acto administrativo. El crédito, en realidad, nace en el momento en que la mercadería es entregada al cliente. A partir de ese momento, y si el cliente no ha cancelado en dinero la mercadería entregada, el cliente tiene un pasivo y en contrapartida la empresa auditada tiene un crédito. Lo que debemos considerar entonces es el número de remito. Si se fijan en el inciso G, que pueden ver en pantalla, el número de remito emitido es el último, el número 356. Y ese número de remito se refiere a la factura 1403 emitida al cliente de la caramelera por 156.600 pesos. Esto quiere decir, si el crédito surge desde el momento en que el cliente recibe la mercadería y el documento que refleja esta transacción es el remito, la última factura que debiera tener contabilizada la empresa es la 1403, por más que la última emitida sea la 1404. Si se fijan en el primer cuadro, la última factura emitida es la 1404 y es la última contabilizada. Pero la última, el último crédito que posee la empresa está reflejado en la factura 1403 que se corresponde con el remito 356. En consecuencia, la factura 1404 está incorrectamente contabilizada debido a que aún no está sentada en un remito. En otras palabras, aún no ha sido entregada la mercadería de dicha factura al cliente. La factura 1404 emitida al cliente del hiper por 42.550 pesos, que observan en el inciso G, debe ser en consecuencia anulada. Para ello, nosotros como auditores plantearemos un ajuste de auditoría que implicará un débito a la cuenta de ventas, o sea, estamos bajando la cuenta de ventas, debitándola, y un crédito a la cuenta de créditos por venta comunes por 42.550 pesos. Y esto constituye la conclusión o la cuestión de mayor relevancia que se nos presenta en el corte de ventas. La segunda actividad nos planteaba o estaba referida al fondo fijo y nos planteaba si había alguna diferencia entre los gastos erogados con anterioridad o con posterioridad al 31 de diciembre del 2012. Los datos para la resolución de esta actividad
los tenemos en el inciso B, en el cuadro que tienen en pantalla. Ahí está la rendición posterior del fondo fijo, de los gastos del contador Pérez y Aleso, que solicitamos el 20 de febrero del 2013. Puntualmente, ¿a qué se está refiriendo la pregunta? Como ustedes pueden ver, en la columna que dice fecha de comprobante, tenemos comprobantes que tienen fecha del 2013 y otros que tienen fecha del año 2012, es decir, anteriores al cierre. La diferencia que aquí se presenta es que los comprobantes anteriores a diciembre del 2012 necesariamente deberán reflejarse como un gasto del año 2012 al cierre del ejercicio de diciembre del 2012, o bien como un activo para el caso del escritorio de oficina para la administración del señor Pérez por 1.850 pesos. O sea, un gasto o un activo. Mientras que en los comprobantes que tienen fecha del año 2013, que si se fijan en la pantalla, es la línea número 1 por 1.200 pesos, que tiene fecha 15 de enero del 2013, y la línea número 3 de 150 pesos, que tiene un importe de 150 pesos. En relación con estos comprobantes de fecha posterior, deberemos ver el concepto. El primer concepto hace referencia a un gasto de limpieza del año 2012. Como el gasto es del 2012, por más que el comprobante tenga fecha 2013, deberá imputarse al resultado como un gasto del ejercicio. En cambio, la tercera línea, que dice gasto de movilidad y de comida del señor Pérez, corresponde en realidad a un gasto del 2013. Entonces, al cierre del ejercicio, la empresa deberá reflejar esto, no como un gasto del año 2012, sino como un crédito contra el señor Pérez por 150 pesos. Y el gasto se reflejará en el año 2013. En resumen, y yendo a la conclusión sintética de la respuesta de la actividad, la diferencia que existe es que si el gasto se erogó con posterioridad a la fecha de cierre, tiene que registrarse como un crédito contra quien recibió los fondos. En cambio, si se erogó con anterioridad a la fecha de cierre de ejercicio, como dijimos, se imputará a resultados o al activo, en el caso de tratarse, como vimos con el escritorio, de un bien de uso. Yendo a la tercera y última actividad, la misma nos planteaba que por el hecho de que la sociedad no ha contabilizado la nota de crédito número 908, nosotros como auditores debiéramos proponer un ajuste de auditoría, y nos consultaba cuál considera usted que es el ajuste que como auditor deberá proponer. A efectos de la resolución, debemos identificar cuál es el problema. El problema es que la sociedad debió haber registrado la nota de crédito número 908 y no lo hizo. Se plantea aquí entonces la pregunta: ¿una nota de crédito emitida a un cliente incrementa o reduce el saldo de clientes? Una nota de crédito tiene el signo contrario a una factura. Por lo tanto, si la factura incrementa el saldo de créditos, una nota de crédito deberá disminuirla. ¿Y cuál es la contrapartida? La contrapartida es la misma que en la factura, es la cuenta ventas. Por lo tanto, la respuesta a la actividad número 3 es que el ajuste que como auditores deberemos proponer implica un débito, o sea, una reducción de la cuenta ventas, y un crédito, o sea, una reducción de la cuenta de créditos por venta, por el importe de la nota de crédito número 908, que, como veíamos en el inciso G, asciende a la suma de 300 pesos. El ajuste entonces será ventas al debe por 300 pesos a créditos por venta al haber por 300 pesos. Habiendo resuelto las tres situaciones planteadas por el caso práctico, vamos a ejercitarnos ahora con tres ejercicios del tipo de los que tendrán en la evaluación. El primer ejercicio nos plantea: indique cuál de las partidas conciliatorias incluidas en la conciliación bancaria no deberá ser ajustada. Inciso A:
el depósito en efectivo de 3.600 pesos efectuado el 29 de diciembre del 2012. Inciso B, el débito bancario no contabilizado originado en el cheque número 1264. Inciso C, el débito bancario no contabilizado originado en el cheque número 1263. Inciso D, el débito bancario no contabilizado originado en los gastos de diciembre, en los gastos bancarios del mes de diciembre de 2012. Y el inciso E, los créditos bancarios no contabilizados. A efecto de la resolución, lo primero que debemos tener en vista es la conciliación bancaria. Trabajen en la resolución de este ejercicio con la conciliación bancaria que vimos en el planteo del enunciado en mano. En segundo lugar, debemos considerar el siguiente concepto. En una conciliación bancaria existen diferencias transitorias y diferencias permanentes. A esto lo vimos oportunamente en el SAM, en el módulo número 3. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Que las diferencias transitorias se arreglan solas por el transcurso del tiempo. El banco registró antes que la empresa un movimiento, después lo registra la empresa o viceversa. Mientras que las partidas permanentes son aquellas que requieren de un ajuste contable o de la empresa o del banco, porque de lo contrario no se arreglarán solas en el tiempo. Debemos identificar entonces cuál de estas partidas son transitorias y cuál permanente. En primer lugar, el depósito en efectivo de 3.600 pesos efectuado el 29 de diciembre del 2012, ¿es transitorio o permanente? De la forma que está planteada en el enunciado y porque no tenemos datos adicionales, debemos considerar que es transitoria. ¿Por qué? Porque si se fijan, el ejercicio cierra el 31 de diciembre del 2012 y el depósito es del 29 de diciembre, con lo cual es lógico que al cierre del ejercicio, 31 de diciembre, y habiendo transcurrido nada más que 2 días, el banco aún no tenga registrado el movimiento. Es muy probable que los primeros días de enero el banco reconozca el movimiento o registre el crédito bancario, lo cual por supuesto deberemos verificar como auditores, pero no necesariamente deberemos hacer un ajuste. O sea, el inciso A podría ser la respuesta correcta. Evaluemos las siguientes. El inciso B, el débito bancario no contabilizado en el cheque 1264. Si se fijan, el inciso B es igual que el C, nada más que una se refiere al cheque 1264 y la otra al cheque 1263. Acá lo que se nos plantea es lo siguiente. ¿Es lógico que el banco registre un cheque antes que la empresa? La realidad es que no. El cheque es emitido por la empresa. Uno de estos dos cheques fue utilizado para pagar mercaderías y el otro cheque fue utilizado para pagar honorarios. La empresa, por lo tanto, al momento de pagar estos conceptos, debió registrar los cheques y no lo hizo. Con lo cual, cuando los beneficiarios fueron a cobrarlo al banco, el banco entregó el dinero y lo registró. Se trata entonces, tanto en el cheque 1264 como 1263, de dos errores de la empresa. Por lo tanto, estos errores son partidas permanentes en la conciliación bancaria, que requieren de un ajuste, porque se trata de errores. O sea, no se arreglarán solas en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, estos dos cheques requieren de ajustes y no pueden ser la solución correcta, dado que el planteo nos dice identifique cuál no deberá ser ajustada. Los incisos B y C sí deberán ser ajustadas, por la cual las descartamos. El inciso D nos habla de un débito bancario originado por gastos bancarios del mes de diciembre. La realidad es que si los gastos corresponden al mes de diciembre y la empresa no los tiene contabilizados, deberá contabilizarlos, dado que son gastos ya devengados al 31 de diciembre y por lo tanto tienen que ser ajustados. Debemos descartar entonces como alternativa posible el inciso D. Y el inciso E se refiere a un crédito bancario no contabilizado correspondiente, como pueden ver en la filmina que tienen en pantalla, hay dos créditos bancarios no contabilizados, el cliente el hiper y el cliente el chupetín. ¿Qué quiere decir esto?
que fueron 2 clientes, depositaron en el banco antes del cierre del ejercicio, el banco me reconoce el dinero y la empresa aún no ha contabilizado la cobranza, es decir, estoy reconociendo créditos contra estos 2 clientes, el hiper y el chupetín, que ya me han pagado, o sea que no me deben. Por lo tanto, estas cobranzas sí deberán ser registradas, debitando la cuenta bancos y acreditando la cuenta créditos por venta. En consecuencia, si la diferencia de estos 2 créditos bancarios deben ser ajustados, debemos descartar el inciso E. En conclusión, el inciso A es el correcto, es la única diferencia transitoria que se plantea dentro de las alternativas y este depósito efectuado el 29 de diciembre y aún no acreditado por el banco al 31 no deberá ser ajustada. Vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 nos plantea, indique cuál de los siguientes aspectos que se verifican en la conciliación bancaria es indicativo de un problema de control interno. Inciso A, que la sociedad registre los depósitos ante que el banco. Inciso B, que existan débitos bancarios en concepto de cheques emitidos y no contabilizados por la empresa. Inciso C, que existan débitos bancarios por gastos bancarios que el banco contabiliza antes que la empresa. Inciso D, que la empresa contabilice los cheques que emite antes que el banco. Inciso E, que en la conciliación bancaria el saldo según bancos sea coincidente con el del extracto bancario. Analicemos una por una la alternativa para ver cuál es la correcta. El inciso A nos plantea que la sociedad registre los depósitos antes que el banco. En realidad esto nunca puede ser una debilidad de control interno, es lo natural y lógico que suceda. Quien hizo los depósitos es la empresa, por lo tanto, el mismo día que los efectuó, debe contabilizarlos. El banco posiblemente, como vimos en el ejercicio anterior, se demora unos días en acreditar los fondos, por una cuestión de clearing bancario y de controles propios del banco. Por lo tanto, el inciso A no puede ser el correcto. El inciso B nos plantea que existan débitos bancarios en concepto de cheques emitidos y no contabilizados por la empresa. Aquí el razonamiento es similar al del inciso A. ¿Quién emite los cheques? La empresa. Por lo tanto, la empresa debiera ser quien primero conoce esta situación y primero la registra, y no el banco. Por lo tanto, si nos estamos enterando de que se emite un cheque porque no tenemos el dinero en el banco, estamos sin lugar a dudas en presencia de una grave debilidad de control interno. La empresa, reiteramos, debiera registrar primero los cheques que emite antes que los mismos sean debitados en el banco. En consecuencia, y sin lugar a dudas, el inciso B es el correcto. No obstante, veremos los incisos restantes para ver por qué deben descartarse. El inciso C nos plantea que existan débitos bancarios por gasto que el banco contabiliza antes que la empresa. En realidad, quien origina los gastos es el banco, por lo cual lo lógico es que sea el banco quien los registra primero. Por supuesto que si al hacer la conciliación bancaria surgen débitos bancarios no contabilizados por comisiones, descubiertos, chequeras o algún otro gasto, deberemos proponer un ajuste de auditoría, pero es lógico y natural que este tipo de transacción la registre antes el banco que la empresa. El inciso D plantea que la empresa contabiliza los cheques que emite antes que el banco. Dentro de los fundamentos que dimos para justificar por qué el inciso B es el correcto, justamente dijimos que es incorrecto el B porque debiera ocurrir lo que plantea el D, que la empresa lo tiene que registrar antes que el banco. Por lo tanto, eso no es una debilidad de control interno, es lo lógico. Finalmente, el inciso E plantea que en la conciliación bancaria el saldo según banco sea coincidente con el del extracto bancario. Justamente, este es uno de los controles que tiene que hacer el auditor para ver que la conciliación bancaria sea correcta. Por lo tanto, necesariamente es una condición que debe verificarse y en consecuencia nunca puede ser un problema de control interno. El inciso B, entonces, dijimos, es el correcto. El último ejercicio nos plantea, en relación al procedimiento de pedido de confirmaciones a los clientes y vinculado al cliente del hiper, del cual no obtuvimos respuestas, esta circunstancia es indicativa de que,
la circunstancia de no tener respuestas. ¿Es indicativa de qué? Al no recibir respuesta, usted deberá proponer ajustar la totalidad del saldo que se mantiene contabilizado con este cliente. Inciso B. Al no recibir respuesta, deberá reemplazarse este cliente en la muestra, buscando incluir otro que tengamos factibilidad de obtener respuestas. Inciso C. Al no recibir respuesta, el saldo del IPER lo consideramos correcto a los fines de nuestra auditoría. Inciso D. Deberemos aplicar procedimientos alternativos. Inciso E. Ninguna de las anteriores es correcta. Veamos una por una las alternativas. El inciso A nos plantea básicamente: se envió un pedido de confirmación al cliente, el cliente no contestó, hay que ajustarlo. Es incorrecto. Si hiciéramos el ajuste significaría que estamos dando por válido que el cliente no debe nada. Y no es lo mismo que no haya contestado a que haya contestado que no debe nada. Por lo tanto, el inciso A debe descartarse. El inciso B nos plantea que porque no recibimos respuestas de este cliente, vamos a reemplazar a este cliente por otro que sí conteste. La realidad es que nosotros sabemos que cuando auditamos los clientes o cualquier otro rubro, siempre tomamos muestras. Y una muestra es una parte que debiera ser representativa de la población. Por lo tanto, la muestra debe ser respetada y tenemos que obtener evidencia de auditoría de toda la muestra. No es factible entonces reemplazar o cambiar la muestra, dado que estaríamos distorsionando dicha muestra y podría dejar de ser representativa de la realidad. Por lo tanto, el inciso B debe descartarse. El inciso C nos plantea que como no recibimos respuesta, hay que dar el saldo por correcto. O sea, se contrapone en algún punto con el inciso A. Es totalmente lo opuesto. Al no recibir respuesta, acá en el C nos dice el saldo es correcto. Debe descartarse también esta alternativa. Si no nos respondió el cliente y no obtuvimos una evidencia de auditoría mediante este procedimiento, de ninguna manera podemos dar por correcto el saldo que tiene registrado la empresa. Descartamos entonces el inciso C y vamos al último, o al anteúltimo en realidad, que es el inciso D, que dice deberemos aplicar procedimientos alternativos. ¿Cuáles son los procedimientos alternativos a aplicar? Básicamente podríamos aplicar dos clases de procedimientos alternativos, que son verificación de cobranzas posteriores o verificación con documentación de respaldo, remito y factura. Sin lugar a dudas, esta es la respuesta correcta, dado que como su nombre lo indica son procedimientos alternativos. ¿Qué quiere decir alternativos? Que se aplicarán como una alternativa a cuando el procedimiento principal falle. El procedimiento principal acá falló porque el cliente no me contestó. No puedo dar por bueno el saldo sin aplicar otro procedimiento, entonces debo conformarme con aplicar algo alternativo que me dé la misma evidencia. Como el pedido de confirmación de saldo busca cubrir el objetivo de existencia, como dijimos cuando vimos los conceptos claves, y la existencia del crédito se verifica a partir de que se entrega la mercadería, los procedimientos alternativos que aplicaremos serán preferiblemente cobros posteriores. Si yo cobré el crédito después del cierre, es la evidencia más fuerte que el crédito existía. Y en caso de no poder aplicar este procedimiento, verificaremos con documentación de respaldo. Básicamente, verificar que el remito conformado por el cliente tenga fecha anterior al cierre del ejercicio. El inciso E plantea que ninguna de las anteriores es correcta, el cual debe ser descartado porque, como dijimos, el inciso D es el correcto. Para terminar la teleclase práctica correspondiente al módulo número 3, repasemos los conceptos adquiridos. Hemos visto, en relación con la auditoría de los rubros caja y banco y créditos por venta, cómo se aplican las pruebas sustantivas y, como resultado de dichas pruebas sustantivas, cómo surgen asientos de ajustes resultantes de nuestro trabajo de auditores que permitirán, una vez registrados estos asientos de ajuste por la empresa, llegar a saldos contables que sean, bajo nuestra óptica de auditores, razonables. En segundo lugar, hemos visto cómo se aplican las pruebas sustantivas al rubro caja y bancos, poniendo especial énfasis en el arqueo de fondos y la revisión de conciliaciones bancarias preparada por la empresa.
Y en tercer lugar, y en relación a los créditos por venta, hemos visto qué pruebas sustantivas se aplican al rubro, poniendo especial énfasis en el pedido de confirmación de saldos, que permite cubrir el objetivo de existencia, y en la revisión de la suficiencia de la previsión para deudores incobrables, que permite cubrir el objetivo de evaluación. Con esto, los despido de la teleclase práctica del módulo número 3 y nos reencontraremos en el módulo número 4.